el tema de hoy pues puede ser tan importante como que es la base de este estudio que yo me permito ofrecerles por parte del creador. Yo no lo explico de otra forma, como todo lo que les comparto proviene de una visión que seguramente pues, no proviene de mi intelecto, sino que es una combinación de un trabajo en el cual se debe de hacer una unión de un trabajo sobre el alma y sobre el intelecto. Eh, por, en la promoción de esta plática, le pedí a Ceci que nos hiciera el favor de hacerles llegar dos documentos, uno que se refiere al rabino Abraham Ishmael Abulafia y de Maimónides, que se llama La Guía de los Descarriados o de los Perplejos. Estos dos personajes, que datan entre el año 1200 y 1300 más o menos, tienen una gran visión de cómo a través de los conceptos que están ocultos en la Torah, es una forma de despertar al alma humana y conectarla a niveles proféticos. Lo voy a decir de manera directa porque no tengo por qué ocultarlo, aunque muchos judíos siguen pretendiendo que la profecía desapareció. Efectivamente desapareció, pero hoy se está cumpliendo un periodo que se llama Kitlabo, en donde los sucesos que fueron creados de manera profética, hoy se están concretando. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de comprender un estado de conciencia que nos permita ascender, como todos sabemos, a un nivel de conciencia que está por encima de Binah. Es decir, tenemos que llegar a Jokmah, porque ahí es donde está la profecía a la cual Moshe no pudo entrar o no quiso entrar, o así estaba planeado que no entrara. Pero hoy es necesario replantear esa estructura de la vida y comprender que hemos evolucionado un tiempo y que estamos hablando nosotros de temas tan profundos de Torah y de Kabbalah como nunca había ocurrido. Eso quiere decir que toda la humanidad ha trascendido a niveles de conciencia, los cuales hoy podemos comprender el amor de Hakadosh Baruj Hu para ascender a esos niveles de conciencia cuando Él nos los permita. Es decir, debemos trabajar en la empatía para poder lograr a través del contacto y una simbiosis por similitud con Hakadosh Baruj Hu, niveles de conciencia que nos permiten hoy modificar la realidad de manera positiva en eventos que necesitamos que sean creados hoy en la Tierra. Entonces, por lo tanto, hoy es fundamental entender algunos conceptos que por ahí tuve oportunidad de compartirles en algunas imágenes. No sé si las pudiste compartir o no sé si te las mandé a ti, Ceci. Es un concepto, voy a abrir una imagen para citárselas. Es un concepto en el cual es muy importante abundar, puesto que un momentito. Como yo les comentaba, el tema de Maimónides y el tema de Abraham Shmuel Abulafia es muy incisivo en el tema del comportamiento adecuado en la conducta sexual, en las palabras. Y entonces me voy a permitir aludir a una cita de la Torá, en donde alude que Moshe asesinó a un egipcio. Y asesinar al egipcio quiere decir que es amar a Hakadosh Baruj Hu. Lo primero que hizo fue empezar a amar a Hakadosh Baruj Hu porque él no lo amaba. No entendía cómo era eso. Después empezó a practicar la castidad. Después la humildad. Y la caridad. Esos cuatro aspectos que estoy citando son reflexiones que nosotros debemos hacer una vez que estamos en el umbral de
conectar con Dios, debemos saber si lo amamos, ¿verdad? Pero aquí es donde empieza el problema, porque no podemos amar lo que no conocemos. Para poder amar lo que conocemos, más bien para poder amar debemos de conocer lo que pretendemos amar. De otra forma no podemos amarlos. Entonces, ¿qué hay que conocer? Pues hay que conocer primero a Hakadosh Baruj Hu. Para eso hay que practicar la castidad. La castidad, la humildad y la caridad. Ese conjunto de 4 aspectos de comportamientos psicológicos nos va a hacer empáticos a Hakadosh Baruj Hu, nos va a permitir que nosotros tengamos un acercamiento cada vez que busquemos en el estudio, en la meditación, en la oración, porque nuestros pensamientos cada vez van a estar más ligados a la forma de razonar que existe en la Torah. De otra forma, si nosotros no adoptamos y no practicamos y nos esforzamos en modificar esos conceptos, no vamos a poder entender lo que es el seruf. No vamos a poder aplicar la gematría de manera correcta, no vamos a poder hacer las permutaciones y no va a poder haber una ascensión hasta que, por similitud, Dios nos permita penetrar ese conocimiento. Es decir, en verdad, aquí las personas que no tienen empatía por la humanidad no pueden percibir esa información. Es así de simple. Tienes que vibrar. Recuerden en el taller de ayer o la clase de ayer, como le quieran llamar, hablamos de que lo primero que tenemos que crear es un triángulo armónico que se da durante el estado de Hitbonenut, ¿verdad? Pues no quiere decir que empezamos a vibrar de forma adecuada desde adentro, desde nuestro ADN. Y combinando con el cuidado de los deseos y poniéndoles un freno, pues empezamos a entrar en un estado de conexión, y es un estado de meditación que es le llamo yo, es el input-output, es el estado de recepción. Hace unos momentos estaba leyendo un artículo donde algunos afirman que muchos informáticos están de alguna forma conectando con las enseñanzas de Abraham Shmuel Abulafia, porque explica de una manera tan lógica que tiene que ver incluso con la forma en que procesan los computadores y la forma en que almacenan la información. Es totalmente análogo a esa lógica que encuentras ahí. Es la forma de transformación de lo múltiple a lo binario. Por esa razón hay una lógica muy interesante que yo me propongo transmitirles, porque es una lógica que se da desde el corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios, tener castidad, tener humildad y tener caridad. Y estas cosas ocurren cuando se ejecutan, es decir, cuando las hacemos. Es decir, en el momento que tú veas a una persona que está frente a ti, demuestra que amas a Hakadosh Baruj Hu y no tengas un pensamiento negativo, ni siquiera despectivo, porque va mal vestido, si es obeso, si es delgado, no sé. Solo mira lo que está frente a ti, pero la esencia. Entonces, el empezar a quitar esa paja de lo que no nos permite ver con claridad, vamos a tener una actitud de investigador real, porque vamos a poder ser eclécticos, vamos a aceptar lo que sea, y así vamos a poder formar un sincretismo, que incluso ese sincretismo puede ser un maestro. Es decir, puedes construirte un maestro a ti mismo, pero con esa apertura espiritual basada en el amor a la humanidad. Y así les aseguro que toda ciencia tiene sentido. Entonces, vamos a dejar por sentado que vamos a trabajar en el asunto de matar al egipcio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Para poder penetrar los secretos, yo les voy a hablar de un concepto que es un poquito complejo, pero cuando yo lo descubrí, lo recibí de mi maestro, me emocionó tanto y dije yo, wow, voy a ser como Harry Potter o algo así, ¿verdad? Es decir, pero ayudando a las personas, porque esto es magia de verdad. Esto es leer magia de la Torah, pero magia del corazón. Magia para ser feliz
a las personas, para hacer feliz a la humanidad, para transformar tu vida. Y les voy a hablar de un concepto muy impresionante que se llama el fuego negro. Incluso suena como muy místico, pero ese es un concepto de amor, porque el fuego negro no es otra cosa, el fuego negro no es otra cosa más que las letras con tinta negra con que está hecha la Torá, escritas sobre el fuego. ¿Por qué fuego negro? Porque hay un concepto en la Torá donde dice que Dios le habló a Moshe desde el fuego. ¿Sí, verdad? Entonces, el fuego negro está compuesto por un concepto que para esto me voy a atrever a adelantarme un poquito, pero les voy a decir que la permutación de palabras nos eleva la conciencia. Entonces, el fuego negro está compuesto por un concepto que es serafín, otro que es ofanín, y un concepto que es hayot ha-kodesh. Este concepto que se refiere a un tipo de entidad angélica, este otro igual, y el Hayot HaKodesh también es una entidad angélica. Pero estos mismos proveen un estado de, digo yo, de santidad. Vamos a pensar que esto no dice serafín, sino dice serufín. Y seruf son técnicas para quemar. Seruf quiere decir quemar. Entonces, ¿qué vamos a quemar? Pues vamos a quemar los pájaros. Aquí en estas letras de arriba que estoy señalando dice Sipur. Y aquí dice Seruf, Sipur. Seruf, Sipur. Entonces, ¿qué vamos a quemar? Vamos a quemar pájaros. Los pájaros en el lenguaje esotérico de la Kabbalah, de la misma práctica del conteo gemátrico, y a través del seruf y a través del notaricón, a través de las permutaciones, se refiere a las palabras que contienen secretos. Y una vez que nosotros tomamos una palabra, lo que vamos a hacer es aplicarle todas las técnicas de conteo gemátrico que nosotros podamos tener en sabiduría por parte de Dios para obtener distintos niveles de mensajes. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces la gematría que yo pinto en las pizarras no sigue gematría que nos lleva por conteo en suma. Y muchas veces las personas no pueden entenderla porque hay otra técnica aplicada que no es muy comúnmente conocida. Entonces, con estos conceptos lo que vamos a lograr es que ustedes puedan tener argumentos para comprender esas pizarras, se emocionen todavía más y puedan incluso por su propia cuenta descubrir otros secretos siguiendo estas mismas reglas. Entonces, serafín se refiere al seruf, a un tipo de ángel que te va a dar el seruf. Ofanim se refiere a Ofaniel, al que te da la noción de la astronomía y la astrología. Y Hayot HaKodesh, santidad para lograr penetrar esos secretos. Estos tres aspectos son necesarios para entender el fuego negro, es decir, lo que está oculto en la Torá. En verdad, necesito emoción por parte de ustedes, porque esto no se obtiene desde la perspectiva de la academia. He estado escuchando a un compañero, voy a comentar su nombre con todo respeto y con todo amor, a nuestro hermano Ronnie, que tiene un gran intelecto, pero él intenta penetrar esos secretos con conocimientos que están ligados a su conocimiento científico. De esta forma no ocurre. Tienes que incluso empobrecer el espíritu y constantemente preguntar como un niño qué, cómo, cuándo. Es decir, esa pregunta inocente, constante desde tu alma, en esos estados mentales meditativos con Hitbonedú, les aseguro que les da respuestas. Si no me lo creen, mírenme aquí parado frente a ustedes. En verdad tienen que emocionarse, creerlo como niños, y les aseguro que Dios les va a dar un conocimiento sobre Él, que se van a enamorar de tal forma que no va a haber fuerza que los detenga para poder estar en contacto con Él.
Es así como ocurre este proceso. Lo que yo les quiero transmitir es que se enamoren de verdad de Hakadosh Baruj Hu, que le digan, no te conozco, pero te quiero conocer. Y cuando lo quieras conocer, él te va a decir, mira, soy estos números, mira, me manifiesto de esta forma. Esa es la verdad, no hay otra verdad. El que quiera encontrar una distinta receta, yo no la tengo, yo tengo esta nada más. Y para eso yo digo que debemos de trabajar en las virtudes, que son 13. ¿Y por qué son 13 virtudes? Porque cada una de esas virtudes es un nivel de conciencia que nos va a sacar del nivel constelar en el que vivimos, es decir, de las 12 constelaciones. Es decir, esa psicología oculta en la Kabbalah que te dice qué comportamiento tener, son los niveles de conciencia que te permiten hacer una meditación para transformar la realidad. Es decir, no podemos hacer todas las meditaciones que están escritas en la Torah, documentadas por los sadiks y por los patriarcas, porque no tenemos el nivel de conciencia para experimentar esa vibración a través de las vasijas o conectores que nosotros debemos de transformar y emitir. Pues no podemos hacerlo porque no tenemos la virtud. Por lo tanto, es fundamental que para este estudio ustedes empiecen a encender la menorá. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque los pensamientos son materia. Entonces deben de cuidar. Yo les sugiero, ¿verdad? No soy nadie para poner la dieta, pero que si pueden evitar el cerdo, el camarón, la langosta, la iguana, el armadillo, no sé, todo lo que sean hormigas y esas cosas que aquí en mi tierra, en México, son tan comunes de consumir. Parece que eso no tiene una gran relación porque finalmente vivimos, ¿verdad? Pero sí es cierto que si creemos nosotros en esos conceptos, provienen de una geometría que va en descenso. Y esa es energía inconsciente que de alguna forma dificulta en gran manera el ascenso espiritual, porque la bioquímica se altera y la bioquímica busca descender. Entonces, si nosotros creemos de manera muy profunda en esos conceptos, sabemos que muchas veces un cerdo es una energía que ya estuvo en la humanidad y todo lo que trae son problemas psicológicos de diferentes expresiones. Y muchas veces, estudiando y entrando un poquito en temas ya de reencarnación, que de verdad no me gusta mucho tocar por el momento, porque es apasionante, pero te puede confundir. Se dice que hay conciencias humanas que van en el cerdo y cuando tú te lo comes lo traes a la vida y entonces ahí ocurre una muerte inexplicable porque alguien vio con antipatía la energía del cerdo en ti que pertenecía a una persona que cometió algo malo. Entonces alguien lo vio y inexplicablemente lo agreden y muere. Esas son situaciones, digamos, del ticún, porque así se mueve el sistema. Recuerden que es un sistema numérico que se manifiesta en eventos y nosotros los creamos con la geometría. Entonces, por esa razón, una vez que nos adentramos en este conocimiento, debemos de buscar la santidad, porque empezamos nosotros a ascender en la conciencia y vamos a ir teniendo cada vez una posibilidad progresiva de crear eventos positivos que afecten a tu vida diaria y que afecten de manera positiva a los demás. La Kabbalah no es algo, voy a decirlo, no es algo chic para vivir de manera light o algo así, ¿no? La Kabbalah es un sistema de transformación necesario para la raza humana, no para que estemos esbeltos o para que tengamos buenas relaciones o produzcamos riqueza o éxito empresarial. Todo va de la mano, pero ese no es el objetivo. El objetivo es compartir este conocimiento para la redención del alma humana. Voy a hacer una alusión aquí al Seruf, entonces quedamos que es el Seruf. El fuego negro, Ofanim. El Ofanim se refiere al ángel Ofaniel. El ángel Ofaniel mira a la tierra con 8,766 ojos y los divide en 24 horas. Y eso nos da un periodo de 365.25 años, es decir, nuestro año lunar más el punto 25 del año bisiesto cada 4 años. Y entonces eso quiere decir que debemos comprender bien el funcionamiento astrológico, porque la luna es el embudo del sistema astral. Por esa razón en el Seruf
siempre vamos a considerar la forma en que se manifiesta el influjo vibratorio en 22, pero que está descompuesto en 3, en 7 y en 12, más las 5 vocales, ¿verdad? Entonces, bajo ese concepto, son números que siempre vamos a considerar y que debemos estar por seguros que están dentro de las palabras de la Torá y en los nombres, en los 72 nombres de Dios y en todas las combinaciones de meditaciones efectivas para hacer eso, siempre hay esos números. Y generalmente todos concluyen en el 9. Esa es una de los aspectos, digamos, de esta tecnología que siempre que nos dan que es una especie de candado para saber que tú estás siguiendo un método con certeza. Es decir, cuando obtienes alguno de esos números más otros conceptos, ¿verdad? Como las 12 constelaciones, el tercer planeta, los 7 planetas visibles, las 22 letras, todo empieza a tener un sentido geométrico, gemátrico, y que tiene que ver con la astronomía, con la astrología, con los alimentos, con la luz, porque te das cuenta que todo ese comportamiento numérico existe en la naturaleza, existe en nosotros. Por eso lo podemos distinguir. Lo que tenemos que lograr es entonces un silencio interior, con buenos hábitos, con buenas palabras, con una expresión continua de tu fonética adecuada sobre tu prójimo, tratando de ver siempre lo positivo en él, renunciando al comentario negativo, es decir, renunciando a la palabra maliciosa, renunciando a la vista indiscreta. Todos esos detalles es el esfuerzo que tenemos que hacer. Que tenemos que hacer por mantener un contacto con Dios que nos permita ascender a niveles para los cuales Él te tiene aquí, porque cada uno de nosotros venimos a revelar una luz. ¿Cuál es? La tenemos que descubrir. Creo que estamos en ese proceso porque somos un pequeño grupo y muy pocas personas buscan estos caminos. Entonces, para mí es que nosotros estamos haciendo algo que está íntimamente ligado a la voluntad de Dios. No lo explico de otra manera. Para mí, desde que descubrí eso, ha sido ir adelante todo el tiempo, siempre mejorando. Ha ido quitando de mi vida los obstáculos que yo pensaba que eran positivos, pero que finalmente me demostró. Y yo me he abandonado como niño a obtener entonces, con la guía de Él, de manera incansable, en vez de virtudes que son el discernimiento, en vez de tener confusión, prudencia en vez de tener enfrentamiento, sabiduría en vez de ignorancia, inteligencia en vez de tontería, conocimiento en vez de tener conocimiento sin conciencia, fuerza en vez de tener debilidad, potencia en vez de tener debilidad, lealtad, rectitud en vez de criminalidad, justicia para actuar sin ignorancia ante el suceso, bondad en lugar de bondad en lugar de maldad, compasión sin recompensa, Torah y el culto. El culto es el que finaliza cuando tú logras esas 13 virtudes, es cuando tú puedes ver por encima de todo lo que te ha oprimido, es decir, por encima de Misraim, por encima del cuerpo físico. Porque Misraim es un concepto que se aplica, o es el nombre de Egipto en donde estuvieron cautivos los judíos. Entonces, cuando salieron de Egipto, ellos salieron de la opresión del cuerpo físico o de Misraim. Estos comportamientos, una vez que son echados a andar en tu persona, indubitablemente lo que te van a traer son paz y abundancia. Abundancia y paz, ¿en qué? En verdad, en todo lo que tú necesites. En todo, Dios te va a moldear algo que te va a dar, va a satisfacer todas tus necesidades. No va a haber una que quede sin estar satisfecha. Entonces, esas anotaciones son las que nos van a permitir introducirnos en los cálculos. Y para lo cual, nosotros, una vez fomentando esas virtudes, vamos a recibir de Hakadosh Baruj Hu 9 dones
otra vez el 9, ¿verdad? 9 dones. Y los dones son estos: espíritu, alma, conocimiento, sabiduría, sutileza, consejo, potencia, sentidos, y luego en uno solo, sabiduría, justicia, derecho, bondad, compasión, verdad y paz. Voy a decir el 9, y ustedes me van a decir 9 a qué es igual, y lo voy a anotar aquí. Entonces, el número 9, el don número 9, es un compendio de unas virtudes que tiene un ángel. Y ese ángel tiene sabiduría, justicia, derecho, bondad, compasión, verdad y paz. Y ese ángel se llama el Melech HaMashiach, que en la nomenclatura de Abraham Shmuel Abulafia es igual a 9. Él hace una permutación de la G de la G, entonces por una suma gemátrica y por unos cálculos que más tarde veremos, lo iguala a 9. Por lo tanto, lograr tener el don número 9 es lo que te hace ser el Mashiach. Si se dan cuenta, él es un alma con sabiduría, que tiene la paz. Entonces, siguiendo todos esos cálculos gemátricos de las palabras de sus virtudes, nos iremos dando cuenta cómo el Shalom se relaciona a un estado del Mashiach. La luz de la sabiduría, cómo se relaciona al Sinaí. Y hay muchas relaciones gemátricas que iremos comprendiendo cuando nosotros mismos tengamos estas virtudes y tengamos el inicio de la recepción de los dones del espíritu, el alma, el conocimiento, la sabiduría, la sutileza, el consejo, la potencia, los sentidos y la sabiduría, justicia, derecho, bondad, compasión, verdad y la paz. Todas en un solo concepto que es el Mashiach, o es el 9. Por esa razón, entender que los mensajes ocultos que estamos nosotros develando a través del conteo gemátrico existen fórmulas que nos permiten conocer a Dios y enamorarnos de Él. Pero para él, y al enamorarnos de Él, les aseguro que nos enamoramos también de la humanidad. Porque descubrimos que la humanidad y Él somos nosotros conectados de alguna forma en una vibración que es un poquito más animal, pero que finalmente somos un punto de fusión en donde se une Dios y el Espíritu. Y en la ocasión, cuando tengamos la oportunidad de calcular el ADN a través de la descomposición de la luz, se van a dar cuenta cómo es el 26 está unido al 7, es 7, 2, 6, o sea, empezamos el 26 que es las fuerzas de la naturaleza y los 72 nombres de Dios. Y después del 6 sigue el 1, es la Aleph, y eso es la numerología gemátrica y geométrica de la menorá. Es decir, tenemos que encender esa conexión de nuestro ADN animal con el ADN de Dios para hacer una menorá arriba, una menorá abajo y poder encenderla en la genética. Ese es un modelo, por aquí lo tenía, estaba por mostrártelo en la pantalla. Pero bueno, en cuanto aparece, entonces voy a borrar esta parte porque vamos a entrar un poquito en materia de conteo para saber cuál es la lógica muchas veces que se puede seguir. Y tengo los ejercicios que
Un momentito, voy a tomar un poquito de agua porque tengo la garganta reseca. Me permite, ¿no? Voy a buscar una cita que no es muy importante recordar. Vamos a recordar dos cosas. Una muy importante que por ahí alguien hizo una pregunta en el canal de Facebook y se refiere a que nosotros tenemos que regenerar el ADN, porque lo que nos quitó la serpiente del ADN es la Yud y es la Hei. Para poder regenerar ese ADN, entonces lo que tenemos que hacer es cumplir con las 13 virtudes para recibir los 9 dones. Y nosotros, los que podemos entender esto, gestar un cambio que permita a otros ejercer también un trabajo espiritual en el que podamos cambiar esa configuración astral que hasta hoy ha estado afectando a la humanidad. Voy a leer un poquito citando el Sefer HaGeulah, que es un escrito de Maimónides. Maimónides se llama La Guía de los Perplejos, y dice así: todos los secretos de la guía son 36, y todo aquel que medite sobre ellos con el fin de aprender su significado será redimido. Eso quiere decir que el que se atreva a explorar esos 36 secretos va a encontrar la redención. Créanme que la redención es la plenitud y es el dejar de sufrir. No quiere decir que resuelvas los problemas, sino que los enfrentes con nuevas herramientas en compañía de Dios. Y entonces dice, el misterio del nombre Yud Kevat Ke, dice Abraham Abulafia, está por descubrirse en los dos tipos de conocimiento con el contenido en el Sefer Yetzirah y la guía de los perplejos. Cuando estaba yo planeando compartirles este tema de Seruf, estaba yo de alguna forma impresionándome porque indubitablemente este conocimiento nos tiene que llevar a la comprensión del Sefer Yetzirah. Y el Sefer Yetzirah es un gran documento. Es el documento que, de haberlo leído todos los científicos de la Tierra, tuviéramos nosotros presente una tecnología incomparable que no tiene nada que ver con la eficiencia de lo que tenemos. Es decir, el Sefer Yetzirah es el sustento de una ciencia real que emana de Dios. Verdaderamente comprenderlo es toda una compasión de Dios, es solamente que Él te permita mirarlo, porque cuando te atreves a mirar qué es lo que tiene ahí, te dices, y parece increíble que Abraham hubiese encontrado esos conceptos, que él los explica de manera tan clara, y que con la ayuda de los sadiks y de gente como el rabino de bendita memoria, Aryeh Kaplan, de la era moderna, uno puede entender el sistema de atención a través de la ciencia. En verdad, comprenderlo es maravilloso porque es una forma de cómo te puedes conectar con Dios. Maestro, Ande. Pregunta Amelia, ¿cómo se puede llegar al estado que nos explica? Que ella entiende que hay que quebrar la naturaleza, pero si con la cábala se va produciendo ese cambio en las vidas, o es un trabajo en conjunto. Vamos a responder la pregunta con este gráfico que ya estaba preparando. Entonces nosotros vivimos trozados aquí. Y este es Atsilos. Este es Beria. Este es Yetzirah. Y este es Malkut, o mundo físico. Nosotros, las personas comunes, cuando alguna vez no tuvimos alguna noción de Dios,
vivimos a este nivel, a nivel físico. Es decir, atendemos todo lo que proviene de los 5 sentidos porque estamos prisioneros de Misraim. No podemos entender que las razones de todo lo que está en la vida obedece a algo que ocurre en otro nivel. No tenemos esa idea. Por alguna razón, como explicaba, una pérdida dolorosa, un cambio psicológico, una droga, un golpe, un accidente, no sé, tú mismo buscas en la meditación, asciendes al Yesod. Y una vez estando en Yesod, te das cuenta que hay una estructura. Mi experiencia es que yo vi el Sefer Yetzirah en una meditación, vi números y números que me dijeron que el 3, el 7 y el 4 hacían cosas y que se comunicaban. Pues, ¿qué pasó? Ascendí a un nivel espiritual donde yo no supe qué pasaba, solamente vi algo distinto. Eso ocurre aún sin seguir la receta de la Kabbalah. Como habían mencionado, existen algunas culturas, a mí me impresionan los Yoruba, que hablan de 32 senderos y de 7 potencias con los que ellos cambian la realidad, y la cambian de verdad. Pero eso quiere decir que ellos están al nivel de Beria. La magia fue una herramienta para la humanidad porque así funciona el universo, pero nosotros tenemos que ascender más allá de Beria. Tenemos que llegar a Atzilut para poder entonces entrar en un estado Sefirot que se llama Hok, y esta vez lo voy a escribir de manera irregular. Voy a poner con T, Hokmat. Generalmente lo lleva la T. Ese estado de conciencia es la unión del sentir con el pensar, es decir, la parte que calcula y la parte que siente. Es una analogía en donde se puede unir todo el árbol de la vida, porque incluso puedes lograr un estado de conexión sináptica en donde se unen los 7 palacios, que es el séptimo palacio de arriba con el séptimo palacio de abajo. El séptimo palacio de abajo es una inteligencia que se crea en los sacos seminales una vez que el cuidado del Berit es casto. Y cuando no existe digamos, ese derramamiento, se produce un resplandor que se llama Sip. Y ese Sip, cuando tú logras unir, al unificar tu estado de Brit Milá, tu estado de la Shonará y Ratzonará, se crea un palacio en la cabeza también. Incluso algunos rabinos como Abraham Shmuel Abulafia, en el momento de la práctica de la meditación, incluso agachan la cabeza para acercar el palacio de arriba con el palacio de abajo al Berit. Y así en ese momento producir un estado energético que impulsa a través de una tefilá, de una intención. Lo que les estoy compartiendo son cosas muy complejas, no sé quién esté escuchando todo esto. En verdad, yo les digo, esto no es un juego, lo que les estoy transfiriendo, algunos sí lo entienden, es conocimiento de altísimo voltaje. Por lo tanto, yo les pido que si ustedes tienen deseo de practicar esto, atiendan con santidad, es decir, con secreto y con sabiduría estas palabras. De otra manera, pues les invito a que mejor ni intenten practicarlo. Entonces, lo que tenemos que lograr a través de esos cálculos es un estado que se promueve a través de una técnica matemática que tiene una palabra como si fuera Hokmah, donde dice Hokmah, Mat, Ha, Seruf. Dice Hokmat Ha Seruf. Hokmat Ha Seruf dice que es una técnica de fuego a que te permite ascender a Hokmat. El entender esta técnica de conteo gemátrico y aplicarla te asegura que vas a ascender a Hokmat y vas a entender la guía de los perplejos y vamos a entender los consejos de Maimónides para hoy. Nosotros no estamos revelando nada nuevo, estamos atendiendo las instrucciones proféticas que hicieron para este tiempo. Es decir, estamos revelando que tenemos que hacer que tenemos que aprender Seruf y emocionarnos
para poder entonces sí ascender a ese nivel. Y ahí en ese nivel, imagínense que todos hacemos una meditación colectiva, verdaderamente en ese nivel que lo hacemos 8,000. La raíz cúbica del 1% de la población del mundo. Maestro, Vale. dice Adrián Alberto del Campo que por eso los judíos se mecen al orar, pregunta, ¿con su brí? Yo les invito a pensar, ese movimiento oscilante es la penetración del mundo físico y el mundo espiritual, donde tú estás sintiendo incluso físicamente una presión en tu glándula pineal, y eso te lleva a entrar en la compresión de ambos mundos. Eso ustedes lo deben de practicar. Precisamente estas técnicas son para esto. Se le denomina el mecubalino o el mecubal oscilante. Todo el día estás en observación del mundo espiritual y obviamente eso se traduce en un balanceo. Los invito a que lo intenten en meditación. Estas técnicas obviamente eran privativas de un grupo selecto de personas, pero hoy ya las tenemos nosotros y también las podemos hacer, siempre y cuando tengamos como fundamento la conexión con Hakadosh Baruj Hu, con santidad, a través de las secreciones que el cielo emite y que son pensamiento divino y que nosotros podemos traducir en bienes a las personas. Esa es la única forma en cómo todo esto resulta positivo. De otra forma, nosotros corremos el riesgo de extraviarnos. Cuando solo obedece a contemplar los poderes de la naturaleza que están a la disposición del cabalista. Ese no es el sentido. El sentido es verdaderamente enamorarte. Les aseguro que si nosotros nos atreviéramos a buscar cómo se transforma el oro, hoy podríamos lograrlo. Se puede encontrar, pero ese no es el sentido. El sentido es verdaderamente transformar la piedra filosofal de los cuentos, y la piedra filosofal es el corazón. Es la circuncisión que te permite ser un Cohen Gadol cuando conoces el Sod y el corazón. Eso es todo. Entonces vamos a empezar con un primer cálculo, que es el que voy a borrar la pizarra, y vamos a citar entonces que el Seruf debemos de comprender que nos debe de dotar de una forma de percibir distinta, porque de otra forma aprendiéramos estos conceptos con las mismas técnicas que hemos usado en las escuelas, ¿verdad? Que anotas y repites y lees y analizas. Esto no es así. Para esto, el nivel de razonamiento es gráfico. Ustedes no me van a dejar mentir. Gráfico, oral y mental. Es decir, el Seruf trabaja estos niveles, al nivel gráfico, al nivel oral y al nivel mental. Es decir, el Seruf no es solo una técnica en la cual tengas que aprender de una sola forma. Tienes que unir todas las formas de aprendizaje que el alma tiene. Algunos dicen, no es que yo soy visual, otros yo soy auditivo, otros yo no sé, percibo con la emoción. No, en este caso tenemos que hacer la unión de todo. Hace unos momentos le comentaba a algún compañero de aquí de Acapulco, no sabía que estaba aquí de anotado de aquí de mi tierra, me alegró mucho saberlo. Le explicaba que la Kabbalah tiene incluso algunas disciplinas en las cuales se utiliza todo el cuerpo para expresar esa tecnología. Entonces, por lo tanto, el cuerpo debe estar todo el tiempo en santidad. Es decir, las uñas cortadas, bien, las manos limpias, la barba adecuada, el cabello adecuado, porque la tefilá, a final de cuentas, tiene una conexión con el mundo espiritual. Pero conforme vayamos avanzando en esto, les voy a transmitir una enseñanza reciente de mi maestro Albert Boslan sobre la tefilá que me dejó impresionado. Sin embargo, sí es importante atenderla, es fundamental. Maestro, pregunta Adrián Alberto si sería visual, auditivo, kinestésico. Cuando lo haces, digamos,
sí, vamos a obviarlo esa parte en estos tres, en este movimiento. Sabemos que Abraham Shmuel Abulafi hacía movimientos y hacía cantilaciones. Incluso hay algunas técnicas donde tú contraes los pies, los pies, la posición de las manos, es decir, hay muchas, ¿cómo te diré? Es con todo el cuerpo. Vamos a anotar, como él dice, así, kinestésico. Me parece bien. Sí hay que mover el cuerpo. Entonces, el Seruf está compuesto por gematría, notaricón, que quiere decir notario. Lo vamos a dejar para muy después, estos dos, notaricón. Y verán por qué. Y temurá. ¿Por qué lo vamos a dejar para muy después y les vamos a poner poquita atención? Porque una vez entendiendo los otros dos ya son muy fáciles. Ya nos damos cuenta que en las palabras y en las letras hebreas hay todo un nivel de comunicación. Y nada más me falta aplicarle los otros dos. Y entonces ya tu alma va a querer saber cómo son para aplicárselos inmediatamente. Ya ni siquiera lo vas a analizar. No sé si logro transmitirles esa parte. Entonces la gematría el seruf está compuesto por gematría, notaricón y temurá. El notaricón es utilizar las letras con unos conteos especiales y el temurá es hacer la permutación. Con la permutación se asciende. Un ejemplo, por ejemplo, cuando dices, no digas la ba ni la b, ¿no? Porque la ba es en arameo y la b es en hebreo, por estar basado en la letra I y en la letra A. Entonces eso te permite distinguir que en latín la Bo, cuando se escribe con Aleph, vale 33, y cuando se escribe con Hey, pues tiene otro valor, ¿verdad? Vale 35. Y esos ya son dos números que están en la misma palabra y que se obtuvieron por hacer una temurá, es decir, una permutación. Entonces, ¿qué obtuvimos? Que la Ba es 33 y 3 más 3 es igual a 6, un alma, es el arquetipo alma, y si es con Hey, es 35 y eso es igual a 8. Es igual a 8 y eso es igual a 26, igual a Yud Kevat. Pero, me voy a adelantar un poquito. ¿Qué sucede si en vez de multiplicar el 5, más bien en vez de sumar el 30 más el 5, los multiplico? Eso me va a dar 150, ¿verdad? Y 150 ya tiene un significado distinto. Puedes sumar incluso y reducir y es 6. 150 es 1 más 5 igual a 6. Entonces vamos a empezar con una técnica de conteo que se llama Mispar Ejraji. Mispar Ejraji. Vamos a analizar una palabra muy sencilla que nosotros utilizamos. Puede ser la palabra Adán o la palabra Yud Kevat, que solo se escribe. Recuerden, este nombre no lo debemos andar portando, ni anotando, ni imprimiendo en playera, ni en tu logo. Este solo se escribe por pedagogía. Entonces, si nosotros calculamos que ya sabemos que este vale 10, 5, 6 y 5. Hacemos la suma y nos da igual a 26. El resultado se llama Mispar, que es número Rají. Quiere decir que este número se redujo hasta donde dio la suma con sus decenas. Es decir, no hubo reducción. Pero si yo lo quiero reducir, hay varias formas. 2 más 6 es igual a 8. O 2 por 6 es igual a 12. Y así sería igual a 3. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Voy a mover un poquito. Sí, maestro. Hermano, A tus órdenes. ¿de dónde salió el 3? Un momentito.
En vez de sumar 2 más 6, lo multiplico. Y eso me da 12. ¿Verdad? Sí. Entonces obtuve un número pequeño o mispar Catán de 2 formas, un 8 y un 3. Recuerden que Yud-Ke-Vot-Ke es la primera manifestación en Keter de la luz. Tenemos un triángulo, ¿verdad? En la tarde alguien estaba comentando acerca de la Trinidad, y por eso hice la cita de que tenemos que vaciar la vasija. La Trinidad es un concepto que disocia la capacidad de concebir al uno. Vemos que el uno, que Dios se manifiesta por alguna razón en 10 dimensiones, que progresivamente conforme nuestra virtud que Él vea nos va a ir revelando secretos para percibir el uno, pero que no es una Trinidad, es la manifestación inexplicable de Dios en 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que el uno se hace 3. Y se hace 3 cuando 1 entre 3 es igual a puntos 3, 3, 3, 3, 3. Es un periódico que va al infinito. Y si le hacemos conteo sucesivo por Mispar Catán, es 3 más 3 igual a 6, más 3 igual a 9, más 3 igual a 12, igual a 3, más 3 igual a 6, más 3 igual a 9, y así al infinito. Y esto es igual al triángulo 3, 6, 9. Es graficable en el espacio vacío como un triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Sí han visto esa graficación? Sí, maestro. Entonces, si se dan cuenta de la misma palabra, aplicando 2 técnicas, la que iniciamos fue Mispar et Raji. Por esa técnica, recordemos que es igual a 26. Sumamos los números. ¿De acuerdo? Pues al sumar los números obtenemos el Mispar Gadol, que es el número grande de la suma sucesiva. Pero el Mispar Gadol se puede reducir. Sea cual fuera el método de obtención, siempre puedes obtener un Mispar Catán, es el número mínimo. Y anotemos ese Mispar Catán, es muy interesante, como Mispar el Raji, van a ser nuestras herramientas básicas de conteo. Porque es una forma de empezar. Y una vez que empecemos en esas, se van a dar cuenta cómo se abre un panorama que conecta geométricamente las palabras de la Torah y los acertijos de Moshe, y las visiones de Elías y las profecías de Isaías. Todas traen estos conceptos. Lo que nos falta es nada más unirnos y tener tiempo para que con misericordia Dios nos revele cosas que el alma humana necesita saber. Yo tengo una sospecha muy interesante, de verdad, por eso me atrevo a exponer esto en público, porque lo que quiero son respuestas, que alguien me ayude a entender algunos mensajes que he estado comprendiendo en recepción al intentar explorar esto que hoy les comparto yo. En verdad, frecuentemente tomo de libretas que tengo, unas 7, 8 libretas, y me pongo a leer todo el camino recorrido, y siempre que miro mis notas salen cosas nuevas. Y ahí están, incluso mis notas. Pues imagínate qué hay en la Torah. Imaginémonos qué hay en el Zohar, qué hay en el Pirkei Hekalot Rabatai, que verdaderamente cada vez que leo, incluso hasta los comentarios, siempre hay cosas nuevas. Eso quiere decir que nosotros debemos estar constantemente listos para conectar con el secreto, porque el secreto siempre va a estar hablando. Y el secreto te habla cuando estás atento a ayudar a tu prójimo, cuando no estás mirando sus errores psicológicos, cuando estás listo para atender al que necesita. Así es cuando te habla. De otra forma, de verdad que os recomiendo mejor buscar un club de yoga donde la gente pueda obtener el bienestar físico que de manera inmediata necesita. Esto es un nivel más allá, no es porque sea esto elitista, ni mucho menos. Esto está abierto para todos. Nadie sabe qué alma va a despertar. Había un rabino que se llamaba Rabbi Akiva, que a los 41 años era el hombre más ignorante. Tuvo contacto con un maestro cabalista y lo superó, y llegó a tener 12,000 estudiantes, luego 24,000. Aunque murieron 12,000 de sus estudiantes por no estar de acuerdo en sus enseñanzas. Murieron en una pandemia de difteria.
12,000 cabalistas que eran parte de la Yeshiva de Rabbi Akiva, quien empezó a estudiar Kabbalah a los 41 años, cuando él no sabía ni leer ni escribir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una entrega real de Dios, Dios da lo necesario. Y eso es lo que compartir. Entonces, vamos a avanzar una vez más con el Mispar Rahim. Y ya vimos qué es entonces. Es un conteo en donde se agrupan las centenas, decenas, ¿verdad? Si escribo, entonces, voy a escribir una palabra muy interesante. Esta es la letra Samet. Hay algo que les recomiendo. Muchas personas ya han estado diciendo que no entienden muchas de las cosas que están aquí. Un momentito. Antes de que se me olvide. Muchas personas están intentando comprender esto desde el intelecto. Lo repito. Tenemos que entender que muchas veces la capacidad que nosotros tenemos, aunque es muy abundante, lleva líneas en otra dirección. Lleva en otra dirección. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es todo el tiempo es. Un momentito, tengo un mensajito aquí. Nosotros debemos de conservar la unión con nuestros conceptos más puros, para poder entonces unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. De otra manera, lo que vamos a tener es una distracción que nos va a estar creando confusión. Estoy tratando de encontrar una diapositiva que les quiero mostrar. Un momentito, que es muy importante que recuerde yo esa parte. Un momentito. Bueno, quiero ligarlo a una palabra que les voy a enseñar, pero vamos a empezar con otra. Es importante que veamos eso. Entonces vamos a poner la palabra Shalom. Les pido de favor, que una vez que la escriba, ustedes intenten calcularla. Váyanse grabando la letra Shin vale 300, 30 y 40. Entonces nosotros inmediatamente vemos que por suma hay 370. Y esto es igual a 37, o 3 más 7 igual a 10, y esto es igual a 1. Sí está clara esa parte, que solo es una suma sucesiva. Pero ¿qué pasaría si yo lo multiplico? 3 por 30 son 3,000, por 4, 12,000, más un 0, 120,000. Y eso nos da otra dimensión del mensaje. Finalmente, este es igual a 3. ¿Y qué pasó? Shalom, ¿verdad? Que es una palabra esotérica. Está siempre en nuestro pensar, porque nosotros somos luz. Vamos a ir a la palabra Sinaí. Sinaí es Same, que vale 60, Yud, que vale 10, Nun, que vale 50, y Yud, que vale 10. Tiene un valor entonces de 60 más 50, 110 igual a 130, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? Y yo lo descompongo, este número es 13. ¿13 qué es?
fuera del 12, ¿verdad? ¿De Sí. acuerdo? Entonces, yo digo que Moshe Kibel Torah mi Sinaí, que Moshe recibió la Torah de Sinaí. ¿De dónde recibió la Torah Moshe? La recibió de fuera de Keter, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. La recibió de fuera de Keter, dice Moshe Kibel Torah del Sinaí. Mi Sinaí, dice. ¿De dónde la recibió? Les voy a enseñar de dónde la recibió. Maestro, al descomponer el número es solamente quitar el 0. Sí, claro, sí. ¿Qué hicimos? Quitamos el 0 y dejamos, pero lo podemos reducir más, y esto es igual a 4, igual a 22. ¿Cierto o no? Sí. Pues, ¿de dónde recibió la Torah? De la misericordia. ¿De dónde? De fuera de Keter. Pero ahora van a ver el otro significado. 60 por 10. ¿Cuánto es? 600, ¿verdad? Por 5, 30,000. Por 10, igual a 300,000. ¿Y 300,000 qué es? Es el triángulo del que se descompone el 1 en 3. Y 300,000 es la velocidad de la luz. ¿Sí está entendible esa parte? Sí. Entonces, si nosotros incluso podemos hacer una ecuación de cómo se crea la materia y utilizar la palabra Sinaí como una ecuación para obtener la materia, digamos, para obtener la energía que se obtiene a través de, más bien obtener la materia que se obtiene para obtener distinto nivel de energía. Esa es la fórmula de Einstein. Aunque es la fórmula conceptual, esos conceptos se pueden aplicar a la forma real que te permite calcular qué energía se invierte entrópicamente en términos científicos, cuánta energía necesitas para crear un evento o materia. Entonces, esta expresión de Sinaí se refiere a la luz y lo encontramos haciendo un cálculo geométrico. No sé si les parece que lo pueda borrar. Sí, maestro. Bueno, entonces vamos a decir que estamos analizando el Mispar Raji y al mismo tiempo ya analizamos el Mispar Katán. Entonces decimos que Yud Ke Bat Ke por Mispar Raji es igual a 26, ¿verdad? Mispar Raji. Mispar Raji es igual a 26 y por Mispar Katán, a ver, alguien que se adelante, ¿cuánto es? 7. No, recuerden que Mispar Katán es 2 más 6. Es igual a 8. 8. En más de matemáticas. Maestro, ¿Sí? una pregunta que hace Amelia. ¿Qué diferencia hay entre meditación cabalística, el hinduismo, budismo y sufismo? Pregunta si es el nivel de conciencia. Esta pregunta está muy bien para contestarles, un tema muy amplio, pero ¿qué le parece si nos esperamos al final para no distraernos de estos cálculos? Sí, maestro. Me interesa mucho respondérsela de verdad, pero no es el momento porque si no nos vamos a desviar. Sí, claro. Entonces, que está bien. ¿qué obtuvimos? Aquí, porque este vale 5, este vale 6, este vale 5, este vale 10. Lo sumamos y fue 26. Lo reducimos y es el Mispar Katán. ¿De acuerdo? Me voy a saltar hacia una forma de conteo. Si yo multiplico el 2 por el 6, es Mispar Kaful. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto fue 2 por 6? 12. El Mispar aquí igual a 3 el Mispar Katán, ¿verdad? Por reducción, sí. ¿Sí? ¿Qué hice? Multipliqué 2 por 6, 12, Mispar Rajil, lo reduzco Mispar Katán. Entonces, ¿te das cuenta cómo mantiene una coherencia con los significados de la luz, de las 12 constelaciones
y de las notas madre. Sí. Todos esos significados, todos esos números van cobrando significado, porque te das cuenta cómo se entrelazan en triángulos a través de los nombres y las oraciones, los textos de la Torah. Es decir, hay que descubrir esa parte. Yo estoy muy emocionado porque alguna vez mi maestro Albert Goslan habló que la serpiente nos mutiló, que nos quitó 10 cadenas de ADN y solo lo dejó en una plática. Y les aseguro que esto que vamos a descubrir es la explicación de cómo se pueden recuperar esas 10 cadenas a través más bien del estudio y análisis de estas técnicas que son para hoy. Váyanse emocionando porque la respuesta está aquí en estos gráficos que estoy señalando. Aquí es donde dice que tenemos que pasar de la TAM y saltar a las 12 constelaciones y subirnos al 13. El 13 finalmente pues es salir de la cuenta de Homer a la puerta 50. Es toda una explicación fantástica que obviamente todavía es muy, muy complejo para ustedes poder analizarla, pero una vez comprendidos estos conceptos básicos que ya están entendiendo, que solamente son sumas y multiplicaciones y hay que saber el momento pertinente de ejecutarlas, y eso se obtiene a través del estudio de la Torah y de esas expresiones que te dicen cómo debes de cambiar, cómo debes de actuar para fomentar una virtud, para fomentar un don. Todos esos números están ligados a eso. Esta es la ciencia del Seruf, de Abraham Shmuel Abulafia y de Maimónides, es decir, cómo enlazar la ciencia al corazón. De tal forma que tal vez podemos afirmar, como decía Pitágoras, que él podía escuchar la música de las esferas o la música de las estrellas, porque él decía que todas las estrellas emiten una vibración, y efectivamente hoy se sabe que existe el momento angular, que tiene que ver con la masa, la circunferencia, la velocidad de traslación, la velocidad de rotación, los materiales con que está construida, no sé, la órbita elíptica y algunas otras cosas. Entonces, esas realidades que antes nos parecían fantásticas y sin explicación, hoy las podemos encontrar en una explicación en la ciencia de la Kabbalah. Entonces, ya avanzamos hasta Mispar Katán, ¿verdad? Y Mispar Kaful y Mispar Ekrahim. ¿Está claro entonces cómo se obtiene el Mispar Ekrahim, Mispar Katán y Mispar Kaful? ¿Qué pasa si a este nombre Yud Kevat Yud le aplico una técnica que se llama Mispar, se llama Imha Kolel. Imha Kolel es aumentarle la letra santa. ¿Cuál es la letra santa? Pues la letra que contiene todas las letras del alfabeto hebreo en sí misma y que contiene toda la Torah. Pues, si yo le agrego a Yud Kevat que representa las fuerzas de la naturaleza, le agrego la letra santa, pero se la voy a intercalar. Se la voy a meter aquí en medio, no voy a hacer un Yahud. Y entonces, ¿cuánto vale 26 más 1? 27. Y eso es igual a 9. Y 9 es igual a Adam. ADN. Y Adam es igual a Mashiach. 9 también. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque la palabra Dam es igual a 8. Este es 4, este es 40, y este es 4, y este es igual a 8. ¿Verdad? Por reducción. Pero si le pongo la letra santa, ¿cuál es? La Aleph es igual a 9. ¿Verdad? Sí. Entonces, entender el momento en que podemos utilizar la técnica de sumarle la letra santa es muy importante. No en todos los momentos se debe de adicionar. Se adiciona, y yo he tenido la oportunidad de observar cuando se comunica de diversas formas con otros conceptos. Muchas veces no tengo por qué sumarle a un 5 la Alex, por ejemplo, ¿verdad? No hay el caso muchas veces que hacerlo.
y entonces sería un error sumarlo, porque la gematría es tan versátil que incluso te puede confundir. Te puede confundir porque la gematría, en primer lugar, no existe nada más en las letras hebreas. Voy a atreverme a decir algo de manera drástica, yo así lo creo y lo digo con todo mi corazón. En algún momento de mi vida yo exploré la gnosis griega que inició un hombre colombiano que se llama Víctor Gómez. Tienen una gran verdad aparente, pero al utilizar algunos conceptos griegos y algunas otras personas toman también esas enseñanzas, están utilizando una lengua que no es una lengua originaria. El griego no pertenece a alguna de las 70 naciones originarias, por lo tanto es una fonética de la serpiente. No se deben hacer combinaciones ni meditaciones con letras griegas, es un error. La permutación, la unión y los cálculos de Serov son con letras hebreas. No existe ningún otro alefato o alfabeto en la Tierra que se comunique a ese nivel. En verdad, me atrevo a decirle que se atreve a experimentar y penetrar verdaderamente esos niveles de configuración que tienen algunas otras lenguas. Precisamente en eso consiste la confusión de las lenguas, en que ya no tienen toda la versatilidad fonética para conectar con las estrellas, ni arquetípica ni fonéticamente. Por esa razón, yo mantengo esto con mucho celo, aunque a los judíos muchas veces no les gusta lo que yo difundo, yo lo mantengo en la ortodoxia que ellos promueven, porque de alguna forma ellos han asegurado que este conocimiento se perdure a través de los tiempos. Y entonces yo sigo la receta. La receta es mantener la pureza de la enseñanza, de la transmisión y la pureza digamos, de lo que ellos practican, aunque muchas veces no lo comprendan, porque han estado conteniendo secretos, guardándolos como festividades y como rituales que muchas veces no son completamente comprendidos. Entonces, vamos a avanzar con Mispar. Ya dijimos que Mispar Errají, Mispar Kaful, Mispar Katán, y ahora vamos a hacer Injaotiot. Injaotiot es muy fácil. Vamos a borrar Entonces, aquí decimos que por Injaotiot esta palabra tiene 5 letras, ¿verdad? 5 letras, pero sumado es igual a 27. ¿Sí? Y si yo al 27 le sumo 5, ¿cuánto es? 32. ¿Y eso qué es? Eso es un Etz Hayim o un árbol de la vida con sus 32 senderos, ¿verdad? Sí. Entonces, esta palabra es de mucha profundidad. Les comento, esta palabra yo la vi en una visión meditativa, siguiendo estas técnicas, y con esto se indica que se tiene que encender la menorá, y la menorá es el árbol o el ADN. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que con la técnica en Jaotiot, el número 26 se convierte en un árbol de la vida. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Entonces, en esta técnica se agrega el número 5 siempre. Se suma 5. No siempre. Son 5, porque aquí en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 letras. ¿De acuerdo? Voy a repetir el ejercicio con Yud Gevat Ke, sin Aleph. Puede ser cualquier otra, ¿verdad? Pero en este caso vale 26, ¿verdad? Sí. Entonces sería 26 más 1, 2, 3, 4 más 4 es igual a 30. 30 es un gran número. 30 representa al hombre regenerado, es decir, el hombre ajustado a la naturaleza. Y para lograr ese estado hay un secreto, que es el secreto de la Hei, y el secreto de la Hei es la Yod. Es cuando nosotros vamos a regenerar las otras 10 cadenas de ADN. Eso es toda una clase muy bonita que se puede explicar muy rápido, pero es necesario entender estos conceptos.
en los cuales estamos avanzando. Bueno, entonces ya explicamos esta que se llama Im, Ha, Otiot. ¿De acuerdo? Im, Ha, Otiot. Para esta vamos a poner una palabra que se llama Shalom, la vamos a poner en la escritura con su fonética completa, Shalom. Y entonces el valor que le vamos a poner es la posición que tienen en la tabla del alefato. No sé si alguien quiere sumar y me ayude, les dicto. 21 más 12, 33 más 6, 39, 42 y 43. Y 43, aquí es igual a 7, ¿verdad? ¿Sí? Sí, maestro. ¿Y 7 qué es? 7 planetas visibles o una menorá. ¿De acuerdo? Sí. Pero también podemos escribir Shalom sin la Bab. ¿Y eso cuánto es igual? 21 más 12, 33, más 10, 43, y es igual a 46. Y 46 es igual a 1. 4 por 6 igual a 24. Igual a 6. Y 6 es un alma. Recuerden que 1 se compone de 2 veces 23. ¿Cierto o no? Sí. ¿Y 23 qué es? 23 pares de cromosomas. Pero lo vamos a poner palíndromo. Y eso es igual a 10. 23, 23. O 32, 23. Y eso es igual a 10, igual a 1. O un árbol de la vida otra vez. ¿Vamos bien? Repito esa explicación. Sí. Dijimos que, ok, muy bien. Deduciendo la palabra Shalom, quitándole la Bab, dedujimos que se puede obtener el número 46. Entonces, el número 46 es el estado de paz, es cuando se unen los contrarios. Y los contrarios, te das cuenta que se unen cuando el marido y la mujer están unidos, ¿verdad? Entonces, la mujer tiene 23 cromosomas y el hombre tiene otros 23. Y 23 más 23, ¿cuánto es? Es igual a... 46. 46. 46 es igual a 10, ¿verdad? 10. Cuando un hombre y una mujer están acoplados sexualmente, están unidos, 2 cadenas de ADN, haz de cuenta que es una sola. Entonces, esto se refiere a que un solo árbol de la vida debe unirse entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo es un 46. No sé si me alcanzo a explicar en esa parte. Es decir, estamos describiendo la geometría de nuestra estructura humana a través de los números. Porque si nosotros encontramos que aquí hay un 32, ahora les voy a preguntar que se cuenten las piezas dentales antes de haber ido al dentista. 32. 32. Y tus 5 extremidades, ¿verdad? Sí. Que 3 más 2 es 5. 3 más 2 es igual a 5. Y entonces, 5 son los sonidos que producimos de la gutural, palatal, lingual, dental y labial. Más las 22 letras igual a 27, ¿verdad? Y otra vez volvemos a esta letra, a este nombre que nos sirvió de ejemplo. Pues todo ese juego de cálculos en los que se mantienen la coherencia con los conceptos que me escuchan hablar, es fundamental meditarlos, practicar con palabras que ustedes vayan viendo, hagan cálculos de una a otra, de una forma de otra. Hoy ya son cabalistas gemátricos, ya entienden cómo hacer operaciones por sí mismos.
y van a ir practicando. Una técnica, después otra, y van a ir viendo la conexión. En verdad es muy valioso que ustedes puedan hacer esa práctica con un lápiz en la mano y un cuaderno y una palabra escrita. Empiecen a combinarla, empiecen a hacer cálculos, se van a dar cuenta cómo eso va moviendo algo en el interior. Bueno, ya hablamos entonces del análisis por su ubicación, ¿verdad? Sí. La Shin está en el número 21, la Lamed en la 12 y la otra en la 13. Cuando sumamos, obtenemos un significado que, bueno, está oculto ahí, alguien lo guardó. Sigo aquí abajo. Voy a borrar esta parte si no tienen inconveniente. Vamos a hacer un cálculo sobre una frase. Vamos a utilizar una técnica que se llama Im-Ha-Terbot. Muy bien. Para eso vamos a utilizar una palabra que ayer utilizamos. Es muy bonita. ¿Sí? Bereshit Bara. 2, 200, 310 y 400. 2, 200 y 1. Este es igual a 913. 913 Bereshit y este es igual a 203. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Obtuvimos 913 más 203 y eso es igual a 1116, ¿verdad? ¿Sí estamos en lo correcto? Sí, así es. Son entonces 913 más 203 más 2. La razón de que sean más 2 es que son dos palabras, Bereshit y Bará. Entonces esto es igual a 915. Y 915 es igual a 9 más 1, 10, más 1, 15, 6. Por Misparcatán. Perdón, aquí hay un error. Me equivoqué en el cálculo. Es 913 más 913 más 203. Eso es igual a 1116. Más 2. Y eso es igual a 1118. Entonces, ¿qué nos falta hacer ahí? Pues hacer la reducción. ¿Cómo la podemos hacer? Por Imjacolel, por Misparcaful, o lograr el Misparcatán al hacer alguno de ellos. Entonces, hagamos un Misparcatán. 1 más 1, 2, más 1, 3, más 8, 11. ¿Verdad? Y esto es igual a 2. 1 por 1, 1 por 1, 1 por 8, 8. Esto es igual a 8. Y si le aplico Misparcaful, perdón, Imjacolel, es más Ales, ¿verdad? Sí. ¿Y eso cuánto sería? 9 al 8, 9. Claro. Entonces, si se dan cuenta que esas deducciones que vamos haciendo las podemos ir aplicando si entendemos el concepto. Ya sabemos que los números se multiplican, se reducen,
se combinan, no sé, todo eso nos va a llevar a un razonamiento gemátrico relacionado a los conceptos que tocan el corazón. Maestro, quedó pendiente la pregunta sobre la diferencia de la meditación cabalística, hinduista, budista, sufista. ¿Qué diferencia hay? Muy bien, aparte de la explicación que voy a dar, les recuerdo que por ahí compartí una publicación en el grupo de Facebook, donde es un artículo que es mi experiencia personal en la meditación científica. El que lea eso y lo atiende, les aseguro que puede convertirse en un meditador avanzado. Es fundamental leer esa publicación, porque finalmente entendemos que la meditación es el tercer estado de la vida. No todas las almas lo pueden lograr ni comprender, sino solo aquella que logra entender que existe otro mundo y lo empieza a penetrar progresivamente a través del sueño. El sueño es una meditación. Es el punto de equilibrio entre la serotonina y la melatonina. Es ese ejercicio mental que nos permite de observar el mundo externo con esa pausa, nos permite modular el sueño y la vigilia. Y eso se reproduce en el día constante en un equilibrio endocrino entre tus catecolaminas, que son la dopamina y sus dos formas de adrenalina, para estar modulando esa dopamina que te permite estar en un estado meditativo, es decir, ni en el sueño ni en la vigilia, estás consciente. Muchas culturas como la hinduista que han observado el mundo espiritual y que han recibido influencia de todas las otras filosofías, como pues todas entre sí, han desarrollado técnicas de meditación que te permiten modular la frecuencia cerebral y lograr estados mentales que están documentados de manera muy precisa en el hinduismo, en técnicas como el tantrismo tibetano, en el cual te llevan a un estado de conciencia que es denominado el samadhi. Y el samadhi es un estado de desprendimiento que se puede experimentar, donde tú finalmente lograste entender que hay otra realidad cuando te separas del cuerpo. Esa es una práctica que se debe de lograr en la meditación cabalística. Es decir, la meditación cabalística no sirve si no aprendes a salir del cuerpo. Y al salir del cuerpo tiene muchos niveles que progresivamente con la práctica se van logrando. Entonces, todas esas enseñanzas de ir conectando a través del cuerpo y la percepción fuera de los 5 sentidos van ocurriendo de distintas formas en distintas cosmovisiones y filosofías. Finalmente, cuando tú vas entendiendo que la respiración y la meditación son el instrumento, vas penetrando otros estados y para esto tienes que verdaderamente entregarte en una disciplina físico-espiritual donde cambias tu alimento, cambias tus pensamientos de cualquier otra forma, igual que en la Kabbalah. La diferencia es que en el hinduismo no existe ninguna receta que te diga cómo ascender y cómo corregir tus errores de manera específica, reprogramando tu ADN. Es decir, no te explica que tienes que salirte de los registros akáshicos para arreglarlos. Los registros akáshicos son los planetas, los cometas, los asteroides, todos esos cuerpos astrales y estelares que nos afectan, tienen comunicación bidireccional con nosotros y nosotros los afectamos a ellos, por lo tanto, les guardamos toda la información. Entonces, nosotros estamos sujetos a un sistema astral que del hinduismo no nos dice cómo escapar. Sí nos dice que Krishna llegó al Paraparanirvana, ¿verdad? Pero ¿y la receta? ¿En dónde está? Entonces, este tipo de meditación es una enseñanza que en lo personal a mí me llevó a tener práctica en la meditación profunda para poder entender más bien los ejercicios de meditación cabalística. La meditación cabalística es la única que te aporta todo el procedimiento para conectar el mundo espiritual al nivel que estés dispuesto. Y los estudios de la Torah y la Kabbalah son los únicos que te enseñan cómo cambiar la redención humana en su totalidad y no solo experimentar lo que experimentó Gautama Siddhartha de los Sakyamuni, que logró ver la unión entre nosotros, logró ver el yoga, es decir, que estamos unidos, pero solo alcanzó a verlo. Nosotros tenemos no solo que saber que estamos unidos, sino que saber que tenemos que parar de sufrir unidos
y colectivamente salir todos de este nivel de conciencia en donde nos tiene aprisionado la serpiente por ignorancia. Por lo tanto, las meditaciones hinduistas que aportan una gran tecnología, recomiendo que el que tenga conocimiento de esas los aplique para este momento. No en la misma cosmovisión, pero sí en el ejercicio físico que unifica el cuerpo con el espíritu y que consiste en la respiración y en la meditación, y combinadas pueden lograr interpenetrar el mundo espiritual en una tecnología como la que habla Shmuel Abraham Abulafia, que es la visualización con meditación controlada a través de cantilaciones, movimientos, respiración y todo lo que el cuerpo nos provee. Por esa razón, yo creo que la meditación hinduista sí a mí en lo personal aportó mucho conocimiento sobre cómo hacer algunos ejercicios de los cuales yo era totalmente ignorante, pero solo es parte de un transitar. Recomiendo que se especialicen en la respiración, en la visualización, y en la visualización del Maguen David, y lograr la visualización de las letras hebreas. Es decir, que logren verlas como si fuera una pantalla de televisión. Hay almas que tienen una facilidad y otras otra. Para mí fue muy difícil lograr esa capacidad de poder crear esas imágenes que dentro de la mente pueden crear conexiones con tu cuerpo y las estrellas. Por esa razón, solo recomiendo en este momento que se aboquen a la meditación cabalística y que utilicen esas herramientas que les proveen una desconexión del sistema nervioso y una percepción a otro nivel. Y en verdad les va a servir. Espero Maestro, que eso... Sí. Maestro, otra pregunta. ¿Por qué las uñas cortas influyen en algo? Y también si en la Kabbalah existe telepatía, telequinesis. Bueno, la pregunta de las uñas es muy interesante. Una vez que les platique esto, estoy seguro que su vida va a cambiar. El que lo crea ya no va a ser igual. Esto va a despertar un nivel de conciencia, el solo saberlo. Y cuando lo crean y lo apliquen, se van a dar cuenta cómo cambia. El que no se corta las uñas y el que no se lava las manos no puede progresar en ningún sentido de su vida, porque las uñas son un material, contiene silicio, el silicio es un dieléctrico que graba información, con eso se construyen procesadores. Y nosotros cuando entramos al baño o a lugares sucios, esos pequeños unidades de silicio graban información, y graban información muy negativa de una estrella que se llama la estrella de la muerte o Samael o el Satán, que tiene una demonia que en conjunto interactúan con todos los alimentos, todas las sustancias de la tierra. Cuando nosotros consumimos con inconsciencia esos alimentos, se van en una grasa que es una forma de colesterol que va pegada al excremento. Cada vez que tú entras al baño, esa energía negativa, que es el deseo sexual y el deseo de destruir y cosas negativas que te permiten recibir, se pega entonces en las uñas. Y la única forma cómo se desprenden es en conciencia hacer un lavado geométrico, en donde tú le dices al agua que es una partícula de 3, con intención conectas tú el sistema astral, y le das instrucciones al cerebro izquierdo, y con la mano izquierda lave la mano derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a la 6ª vez, esa energía que estaba grabada se va. Se va. Cuando te vuelves a meter al baño o te tocas alguna parte interna del cuerpo, se vuelve a pegar. Eso es una especie de funcionamiento normal, no es ninguna maldición. Así funciona la energía aquí en este plano. Por inconsciencia no nos lavamos las manos cuando vamos a comer, por inconsciencia no tenemos el lavabo adentro del baño, por inconsciencia tenemos una cocina con una puerta abierta en el baño. Eso no debe ocurrir. Eso es parte de la tecnología que el cabalista va descubriendo y que la humanidad por ignorancia no ha practicado. Por eso te das cuenta que los estados de salud de la gente más pobre e ignorante es crítica. Por eso viven así, porque por ignorancia no pueden comprender que no se debe de comer cualquier cosa ni en cualquier forma, sino que nosotros somos el Adán que debemos ir refinando cada vez la sutileza con que nos relacionamos con el entorno, con más limpieza, con más pulcritud en nuestras palabras y nuestros actos.
De otra forma, seguiremos viviendo esclavos del mecanismo astral. Espero que eso sirva de respuesta. Sí, No muy, sé. muy interesante. Ahorita está de moda lavarse las manos, esperemos que se quede. Sí, sí, verdaderamente es una práctica que obedece a las leyes naturales. Sí, de hecho, comenta Amelia que es curioso que la prevención de esta pandemia es lavar las manos y que, bueno, sabemos que es un virus que intoxica, creo que nos platicaba, ¿verdad? Que es un sucio, pues, el virus como Es, tal. Y no se dieron cuenta que están descubriendo que no es un proceso infeccioso, sino es de toxicidad y está en el hígado. sí, La demonia, lo primero que hace es pegar ese colesterol en el hígado. sí. Y la otra pregunta, maestro, sobre telequinesis y telepatía en Cábala. Bueno, miren, todos los pensamientos son materia. Una vez que entendemos ese concepto y aprendemos entonces a no comer cerdo, a comer cosas limpias, a hablar correctamente, alimentamos nuestra alma de una energía que proyecta pensamientos de un nivel, de una frecuencia que puede conectar con todo lo que sea. De verdad, cuando digo con todo lo que sea, me refiero a poder afectar el mundo físico a través de tus palabras, a través de tus pensamientos. Incluso te das cuenta cómo puede ocurrir un mundo intuicional extraordinario. Solo basta que tú empieces a escuchar cómo te conectas con las otras personas. Incluso sin practicar Kabbalah, se da el efecto de que tú puedes estarte comunicando en emociones y en